Pues en esta sesión se abordará una de las corrientes más influyentes en la sociología de las profesiones, que es la de Max Weber, o Max Weber, si lo queremos tropicalizar, ¿no? Como pudieron apreciar en la lectura que trabajaron, para Weber, el protestantismo influyó determinantemente para concebir a la profesión como este Beruf o Beruf, ¿no? Que es el vocablo en alemán para designar a una vocación, ¿no? En un sentido religioso, por supuesto, pero también en un sentido productivo, ya que la profesión es uno de los elementos constitutivos del moderno espíritu capitalista. Precisamente esos dos aspectos, lo religioso y lo productivo, son analizados por Weber para concebir a las profesiones en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Para él, todas las esferas de la vida social, sin excepción, están profundamente influidas por estructuras de dominación. Y aquí dominación no es solamente una mera imposición desde una fuerza de poder, sino que se refiere a una situación en la que hay una alta probabilidad de que las órdenes sean obedecidas porque existe un fundamento sociológico para que así sea. Es decir, esa relación de dominación que emana de una fuerza de poder ha sido socialmente asimilada y aceptada. Ahora, el sentido religioso y el sentido productivo aportaron elementos para concebir a las profesiones actuales. El llamado compromiso con la actividad profesional que desempeñamos, pues es un equilibrio entre la actividad de ganar dinero, por supuesto, lo que conforma los orígenes de la mentalidad capitalista, y la llamada afinidad electiva, es decir, la elección basada en nuestros intereses y capacidades. Entonces, podría decirse que se establece un híbrido entre una ética religiosa y el ethos de la empresa racional moderna. Y en algún modo, pues se trata de un aprovechamiento individual, aunque institucionalmente se busca que se persiga también un interés colectivo. Pero para entender y desentrañar la idea actual de la profesión, pues partamos desde el elemento que la conformó en la cultura del capitalismo, que se encuentra en las tradiciones religiosas de Occidente, fundamentalmente las de origen cristiano, pero no en todas, sino específicamente en aquella proveniente de los estados protestantes, no así del catolicismo romano apostólico, ¿no? Y hablo de estados protestantes como lo son los germánicos, ¿no? En las naciones que profesaban mayoritariamente el credo católico, pues no se desarrolló esta entrega religiosa a una actividad económica. Tengamos siempre presente estos dos elementos, la entrega religiosa y la productividad económica, ¿no? En las naciones católicas existía esta religiosidad en la concepción del trabajo mundano, pero solamente para el clero, ¿no? En cambio, en los estados protestantes, los germánicos, las normas de vida y el modelo ascético cristiano, por ejemplo, lo de la de los monjes, no se circunscribía únicamente a las comunidades eclesiásticas, sino que se extendía a todos los creyentes, a toda la feligresía, y esto hacía que no únicamente fuera una moralidad ética circunscrita a una comunidad o a un coto, sino que se hacía una ética generalizada para toda la sociedad, ¿no? Esta fue una de las reformas emprendidas por Martín Lutero, como parte de la reforma protestante. De hecho, fue él quien utilizó por primera vez el término Beruf, ¿no? Profesión, para indicar la entrega imbuida desde un sentido religioso a una actividad productiva. Por ello, la palabra profesión no es solo nueva en su etimología, sino también en su significado, ya que no existía ni en la teología católica ni en el mundo antiguo, salvo entre los hebreos, creo. Habría un símil por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en la actualidad, entre algunas iglesias protestantes en Estados Unidos, el vocablo calling, ¿no? En inglés, llamado, pues estaría muy emparentado con este Beruf en alemán, y ambos condensarían esta misma idea de servir a Dios trabajando en el mundo real, y no solo a través de la oración o la plegaria, ¿no? Ustedes habrán conocido personas que defienden esta idea de la devoción al trabajo, ¿no? Decir, no hay nada
no hay nada mejor que ser trabajador. Incluso decir, casi como lema, el trabajo sana. ¿Mm? Todos habremos conocido a alguien en algún momento, un familiar, por ejemplo. Sin embargo, habrá que decir que aunque Lutero fue la punta de lanza para esta concepción, la versión luterana del sentido de trabajo no ofrecía en realidad pues un sustento necesario para superar este tradicionalismo económico que implica ver a una profesión meramente como una actividad para ganar dinero. Weber dirige su atención al estudio de las diversas sectas puritanas, como lo son los calvinistas, los metodistas, los pietistas o los baptistas, ¿no? Y en particular le interesa el cambio en la doctrina de la predestinación y su relación con el trabajo, en el que se va entretejiendo, sobre todo en la evolución del pensamiento calvinista, ¿no? Cambio que permite superar esta convicción de que solo algunos pocos son los escogidos. Escogidos, claro, para salvarse de la condena divina, pero también escogidos para dedicarse a ciertas actividades. Una idea que hoy nos parecería un poco lejana, pero que en, un momento, en estos momentos, ¿no? En siglo XVII, siglo XVIII, pues se convirtió en un verdadero tormento que dejaba al individuo ante un sentimiento de frágil soledad. Ahora, hoy ustedes pueden elegir la profesión que mejor les convenga mediante esta afinidad electiva, pero antes de dedicarse a una profesión, sobre todo en esta época, siglo XVI, XVII y XVIII, en realidad uno no elegía, sino que uno era elegido. Los seguidores de John Calvin, o bueno, Juan Calvino, revierten esta doctrina al obligar a cada uno a considerarse como un elegido y a trabajar infatigablemente en el mundo real para demostrar esta certeza. Y aunque el trabajo no garantiza per se la salvación, sí dota a nuestra propia vida de un sentido moral muy importante, ¿no? La profesión entonces no es solo una actividad económica, sino una forma de dotar de sentido a nuestra propia existencia. Ahora, a través de una vida santa, en la que el único fin consistía en servir a la gloria de Dios, se podía acreditar este conocimiento de estar entre los elegidos. Y ciertamente el protestantismo ascético pues ofrecía algunos estímulos psicológicos para apropiarse de esta idea. Pero hoy digamos que no hablaríamos tanto de una vida santa, sino de un desempeño ético de la profesión. La vida santa para los calvinistas implicaba llevar este orden a las actividades cotidianas y al mismo tiempo reprimir el goce instintivo, ¿no? Puede decirse que estos valores trascendieron el ámbito religioso y en sus efectos prácticos generaron un tipo de actividad profesional que fomentó el comportamiento racional, como normar los intereses egoístas en pos de un beneficio común, al menos en el ejercicio de la profesión, ¿no? Se esperaría que esto se llevara tanto a la vida pública como al ámbito de lo privado, pero por lo menos se esperaba que se llevara a cabo esta ética religiosa en el ejercicio de la profesión. No obstante, Weber considera que este planteamiento doctrinal es parte del espíritu del capitalismo. Por ejemplo, el afán de riqueza era considerado moralmente condenable si constituía un soporte para la autoindulgencia y el lujo egoísta. Pero, por otro lado, era visto como algo meritorio si tal acumulación de capital procedía del autocontrol ascético, es decir, del ahorro y del trabajo constante y abnegado. De ahí este doble carácter de la idea del Beruf, ¿no? Por una parte que representa la vocación, vista como misión, como tarea, como llamado, como un quehacer íntimo que encuentra un sentido en estas labores cotidianas. Y en este sentido se opondría a la racionalidad económica. Como les dije, hay una especie de tensión entre este sentido religioso y este sentido económico, pero que de alguna manera en el ejercicio de la profesión encuentra cierto equilibrio, ¿no? Pero por otra parte, este Beruf significa también, más allá de una vocación, significa la profesión propiamente dicha. Es decir, implica una especialización en la prestación de servicios que permiten a la persona subsistir e incluso lucrar con su propia mano de obra y sus propias capacidades, ¿no? Los calvinistas, de hecho, recurrían mucho
a algo a lo que también Weber identifica en el pensamiento del puritanismo inglés, ¿no? Y Weber, de hecho, recurre mucho a las obras del pastor anglicano Richard Baxter, ¿no? Ahora, es, ay, ¿no? Ahora, recuerden que los primeros colonos ingleses en Norteamérica eran puritanos, y esto explicaría la mentalidad con la que nacieron los Estados Unidos como nación. Ahora, como conclusión de esa evolución histórica, Weber sostiene que si bien el ascetismo protestante engendró uno de los elementos constitutivos del moderno espíritu capitalista, a través de la racionalización de la conducta sobre la base de la idea profesional, al mismo tiempo, pues tal proceso pues, no estuvo exento de contradicción, ¿no? Recuerden que los primeros colonos ingleses en Norteamérica eran puritanos, y esto explica la mentalidad con la que nacieron los Estados Unidos como nación, ¿no? Ahora, como conclusión de esa evolución histórica, Weber sostiene que, si bien el ascetismo protestante engendró uno de los elementos constitutivos del moderno espíritu capitalista, a través de la racionalización de la conducta sobre la base de la idea profesional, al mismo tiempo, pues este proceso no estuvo exento de contradicciones, porque por otra parte legalizó la explotación de esta disposición para el trabajo al interpretar el enriquecimiento del empresario pues como un tipo de profesión. Y entonces, con el transcurso del tiempo, este afán por la riqueza, pues iba a terminar minando la idea originaria del Beruf, de la profesión, de la vocación. El capitalismo, en fases más avanzadas, como el imperialismo, ya no necesitó apelar a este sentimiento vocacional, a este sentimiento devoto por el trabajo por parte del individuo, sino que en realidad posó la mayoría de sus esfuerzos pues en principios técnico-mecánicos, ¿no? Y hay que decirlo, Weber no puede evitar sentir un tipo de nostalgia por aquel mundo axiológico que daba cierto significado a los deberes profesionales y cuya influencia en su pensamiento fue considerable, ¿no? Weber, en esta etapa de la conformación de la idea de profesión, pues refiere a una especie de época hermosa de un hombre pleno, la cual considera no se repetirá en la evolución de nuestra cultura, de la misma manera como no se repitió en la antigüedad el esplendor de la grandiosa Atenas, ¿no? Muchas éticas profesionales actuales pues buscan retomar el equilibrio del concepto Beruf como una actividad que permite la subsistencia a través de la ganancia individual, pero que también sirve como una especie de actividad que perfecciona las propias capacidades y ayuda a encontrar parte del sentido de la vida, ¿no? En las últimas páginas de su obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber discurrió de manera vehemente sobre ese mundo perdido y alerta sobre la deshumanización del sentido del trabajo en el capitalismo moderno. Incluso teme que estemos cayendo en el campo de los juicios de valor, aunque en realidad esto no debería afectar mucho su exposición puramente histórica, pero creo que en uno de los últimos párrafos de esta obra, pues es lo suficientemente claro como para exponer este equilibrio entre los dos sentidos de la profesión, como actividad económica, pero sobre todo como actividad que debe de tener un cierto sentido de devoción hacia una actividad que nos presta cierto sentido para poder explicar y hallar eh, pues lo más precioso de la vida. Ahora, para él, eh, nuestra preocupación por los bienes externos solo debería ser una especie como de abrigo liviano que nos podemos quitar de los hombros en cualquier momento, pero parece que el destino ha convertido este abrigo en una especie de caparazón duro como el acero, que ya es difícil quitarse. Entonces, el cumplimiento profesional tendría que relacionarse directamente con los valores espirituales más elevados de una cultura. Ahora, para él, nuestra preocupación por los bienes externos solo debería ser una especie de abrigo liviano que nos podemos quitar de los hombros en cualquier momento,
Pero parece que el destino ha convertido este abrigo en un caparazón duro como el acero. Por lo tanto, es muy difícil quitárnoslo. Entonces, el cumplimiento profesional tendría que relacionarse directamente con los valores espirituales más elevados de la cultura y no solo como un deber económico. De hecho, el lugar donde el afán de lucro ha experimentado su mayor liberación es, y era entonces, hace un siglo, cuando Weber escribió su obra, en los Estados Unidos. Este afán de lucro, despojado de su sentido ético-religioso, que Weber critica, ¿no? Y en el que, y a partir del cual profiere una frase nostálgica, pero a la vez franca, ¿no? Sobre el profesional de su época y que se adecuaría muy bien al profesional de la época actual, ¿no? Hombre especialista sin espíritu, hombre hedonista sin corazón. Esta nada se imagina haber ascendido a un nivel de humanidad nunca alcanzado antes. El esfuerzo de Weber no consistió en estudiar la organización de la actividad industrial, la comercialización, la productividad o la tecnología por sí mismos, sino indagar en qué tipo de hombre está conformando la industria moderna y qué tipo de destino profesional y extraprofesional le depara.